Vamos a hablar con Julián Mon, que es licenciado en Medio Ambiente, sobre esta temática que tanto preocupa a los rosarinos y a todos los santafesinos. Bueno, Julián, comentanos, en primer lugar, ¿qué es un humedal? Bien, ¿qué tal primero? Un humedal son ecosistemas que se inundan periódicamente, ¿no? Que tienen ciclos hidrológicos que hacen que se puedan inundar periódicamente o permanentemente, ¿no? Y a través de esas inundaciones, de ese contacto estrecho con el agua, le da ciertas características al suelo, a la vegetación y a la fauna que los hace ecosistemas muy particulares y que también proveen muchos bienes y servicios ecosistémicos para los seres humanos, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la importancia que tienen los humedales en cuanto a los recursos que estos tienen? Bien, para empezar, cuando hablamos de humedales en Argentina, según los mapeos, según diferencias de inventario, porque es difícil también caracterizarlos, estamos hablando entre un 10 y un 20% del territorio nacional, o sea que ya de por sí abarcan un gran territorio de nuestro país. A su vez, al ocupar gran parte del territorio, son muy heterogéneos, ¿no? Entonces, fundamentalmente estamos hablando de un gran aporte en términos de biodiversidad, en particular el Delta del Paraná tiene varias zonas donde tienen recursos de biodiversidad muy fuertes, pero uno de los fundamentales o el que más se pone en discusión generalmente cuando hablamos de los humedales es la amortiguación de inundaciones, que es esto, como el humedal es una esponja, si se quiere, ¿no? Cuando hay exceso de agua, producto de precipitaciones, el humedal, el suelo es muy poroso y absorbe el agua. Y eso hace que río abajo no haya inundaciones, ¿no? Entonces Ujú. eso, la sistematización del terreno, las modificaciones, perjudican o dificultan que se provea ese servicio y puede generar inundaciones. Cuando hablo de sistematización hablo de grandes hectáreas, ¿no? No hablo de un pequeño productor que se haga un dique, un terraplén, sino grandes superficies que le elevan el terreno y lo secan y terminan haciendo que no pueda absorber el agua, ¿no? Sí. Como me decías, vos estuviste investigando el tema de la ley de humedales. ¿Por qué es tan importante la ley? Bueno, y en primer lugar, un poco los lineamientos generales de la ley de humedales y justamente por qué sería tan importante que se apruebe en el país. Bien, la ley de humedales, como cualquier ley que tiene que ver con la conservación ambiental de diferentes ecosistemas, son leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué es esto? A nivel nacional se establece un piso mínimo de cuánto hay que conservar el ecosistema y desde ahí las provincias pueden elegir o no conservar más de eso. Eso lo que hace básicamente es establecer un cierto margen de acción, ¿no? Unas reglas del juego básicas a nivel nacional para poder usar y apropiarse del humedal, producir en el humedal, vivir en el humedal. Lo que es importante es que justamente esta ley te puede permitir construir ese marco de referencia sobre el cual los diferentes productores, los diferentes habitantes pueden usar y habitar el humedal, ¿no? En ese sentido, los principales lineamientos, si bien hubo grandes discusiones y no se llegó a aprobar un proyecto de ley, básicamente lo que hacían era permitir ciertos tipos de producciones, ¿no? Y prohibir, si se quiere, o regular otro tipo de producciones, como son las que decía, ¿no? De grandes superficies del territorio indicadas para justamente cambiar el ciclo hidrológico del suelo, secarlo y hacer grandes superficies de soja, por ejemplo. Bueno, todas ese tipo de producciones o ese tipo de transformaciones del humedal estaban reguladas o estaban sancionadas, si se quiere, dentro de ese proyecto de ley, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí en tu tesis un poco analizás el tema y también haces mención a algunos tipos no con estas palabras, pero de presión de algunos sectores de productivos sobre todo, para que esto no salga finalmente. ¿Cuáles son cuál es la disputa en este sentido? ¿Por qué no puede salir después de muchos años y de varios proyectos presentados? ¿Cuáles son los intereses en juego?
Bien, los intereses son variados, ¿no? Como decía, es muy heterogéneo y los humedales abarcan desde las turberas en Tierra del Fuego, el delta del Paraná y los salares de altura en Jujuy. Por lo cual los intereses alrededor de esa ley o de que esa ley sea más o menos laxa eran muy variados, ¿no? Y había presiones de muchos grupos en paralelo. Yo creo que el primer proyecto en su momento estaba más vinculado al Delta del Paraná, ¿no? Como lo trabajaron investigadores y políticos que estaban vinculados a ese ecosistema, e incluso pasa por el Senado sin siquiera discutirse y aprobado por unanimidad, ¿no? Y que después se termina trabando en diputados, pero porque había una discusión acerca de, bueno, qué era lo que iba a implicar ese proyecto de ley efectivamente, ¿no? Y yo en particular trabajo en el Delta del Paraná y había muchos productores con miedo a que, por ejemplo, les tiren los diques, los terraplenes, y no era, digamos, el objetivo de esa ley, ¿no? Entonces creo que el primer proyecto de ley lo que faltó en sí es generar mayor consenso, sobre todo con el sector productivo del agro, ¿no? En ese Ujú. segundo proyecto de ley hay un grado de avance, ¿no? Con sectores sobre todo de la producción forestal y hay una cierta articulación. Y ahí los que empiezan a aparecer también son otros tipos de presiones. Por ejemplo, el caso más explícito es el de la minería, vinculado a los salares de altura de Jujuy, que decía, porque ahí en los salares de altura de Jujuy hay litio, entonces los intereses mineros sobre eso son fuertes, y de hecho una senadora de Jujuy pidió en el segundo proyecto de ley, y efectivamente fue concedido, que se excluyan a los salares de altura de la ley. Este es un artículo que está en la ley que se aprobó en el Senado. Y después nuevamente, en diputados se termina trabando. Ese segundo proyecto de ley se termina trabando más que nada también porque se dio en un proceso de un año electoral. Entonces la agenda terminó siendo difícil de llevarse a cabo, ¿no? Entonces no se pudo instalar la necesidad de ese proyecto de ley. Sí, algo parecido sucede con la ley de glaciares, que está aprobada, pero nunca se terminó de aplicar definitivamente, ¿no? Sí, tal cual, ahí hay dificultades con la implementación, ¿no? O sea, con las leyes de presupuesto mínimos en materia ambiental tienen sus virtudes y sus dificultades, ¿no? También podemos incluir la ley de bosques. Yo creo que ahí igual es distinto porque el inventario se hizo a nivel nacional en términos de glaciares y ahí hubo una discusión bastante fuerte, ¿no? Sobre bueno, todo el proceso que se inició y el juicio y la judicialización de ese conflicto, incluyendo a los investigadores de Villaniglia y demás. Y ahí, bueno, ya era mucho más explícito, digamos, el lobby de Barrick, ¿no? Directamente incidiendo en el gobierno nacional de ese momento, que era de Cristina Kirchner, y operando para que esa ley no salga en su momento y cuando salga poder, bueno, justamente hacer las cosas que terminó haciendo, ¿no? Que incluso, digamos, esa ley, si no me equivoco, la termina presentando Filmus en contra, digamos, de lo que buscaba su bloque, entonces fue también dificultoso, ¿no? Ahí se demuestra también explícitamente el gran poder de lobby que tienen estos actores, ¿no? Y esto también vos ves que sucede aquí en las islas de Entre Ríos, frente a la costa rosarina. Yo Ese, creo que ahí, sí. sí, No, no, esa, el, justamente esa presión para que no salga por parte bueno, los productores agropecuarios bueno, o de otros sectores. no, como decía, yo creo que incidió la presión del sector agropecuario más que nada en el primer proyecto de ley. Yo creo que en el segundo proyecto de ley se sentaron a discutirlo. Sobre todo el sector forestal, que agrupado, digamos, los grandes empresarios del sector forestal que están agrupados en AFOA, bueno, pidieron un proyecto de ley de humedales en el 2016 y se sentaron a discutirlo, ¿no? No es que ya no estaban en contra de la ley, sino que se metieron a discutir la ley y bueno, fruto de eso también se generaron otro tipo de consensos. Y también quiero remarcar, ¿no?, la importancia de entender la heterogeneidad del delta, ¿no? Porque del delta y de todos los humedales, pero en el delta en particular, o sea, tenés desde Tigre que tenés pequeños junqueros, alguna que otra producción frutihortícola, pequeños productores forestales, y después sí en Entre Ríos tenés mayor avance de, bueno, algunos emprendimientos
inmobiliarios, pero sobre todo el avance de la soja y demás. Entonces, tiene realidades complejas y procesos muy distintos en cuanto a lo productivo y a la presión que hacen sobre el ecosistema. Entonces, es necesario entenderlo con su complejidad, ¿no? Pero como decía, yo creo que el sector del agro es muy diverso, ¿no? Y hay incluso sectores que no se ven directamente afectados, ¿no? Como decía, los pequeños productores forestales capaz no se van a ver afectados por esta ley, ¿no? O productores, como decía, junqueros, pesqueros, digamos, ¿no? Sin duda va a regular los grandes impactos, ¿no? Los grandes, o sea, encamientos que abarcan 1000 hectáreas para justamente elevar el terreno y poder hacer soja o ganadería. Bueno, eso es lo que se termina en algún punto queriendo regular, ¿no? Para que no termine pasando lo que pasó. Sí, una alternativa que están barajando desde el Estado, tanto municipal de acá de Rosario, o provincial o nacional, es un cambio, un viraje hacia una producción sustentable, digamos, ahí en el delta de Paraná. ¿Cuál sería esa producción sustentable? ¿Se puede dar una producción sustentable que evite que se continúen quemando pastizales en estos humedales? Sin dudas, yo creo que, o sea, yo siempre insisto con esto, que para mí las mejores políticas ambientales son las políticas que son productivas, ¿no? Que son productivas entendiendo los propios ciclos ecológicos de cada sistema. Entonces, vuelvo a insistir, si vos haces una producción que directamente modifica las bases estructurales de un sistema, ¿no? Como lo que decía recién de secar el humedal, se dice entre comillas, es una cosa. Ahora, si vos haces pequeños diques o permitís que el agua entre y demás, bueno, se pueden hacer muchos tipos de producciones, ¿no? El delta del Paraná, en la parte más bonaerense, si se quiere, tiene una larga tradición frutihortícola, sin duda esa es una producción que me parece súper viable y que de hecho en Argentina falta producción de hortalizas y frutas, ¿no? De vuelta, insisto, la ganadería también, hay formas de hacer ganadería, digamos, que respetan los ciclos del ecosistema. Me parece que lo que hay que poner el ojo son sobre esas grandes producciones que generan grandes impactos, ¿no? Para mí la solución nunca es hacer un gran parque nacional de todo el delta del Paraná y no permitir que no se haga ningún tipo de producción, sino que esa producción sea capaz a una escala no tan grande y que no tenga impactos que modifiquen estructuralmente al sistema, ¿no? Pero vos para producir siempre tenés que modificar el ecosistema en algún punto, ¿no? Para poder aprovechar algún recurso. Entonces, mientras se tenga en cuenta no modificar estructuralmente el sistema, las producciones se pueden hacer, ¿no? Y me parece que es, de hecho, la mejor política para vincularnos con el ambiente de otra forma, ¿no? Y generar arraigo en las islas y un montón de otras políticas que van más vinculadas al arraigo rural, que hoy en día es fundamental en Argentina y que es una de las principales problemáticas, ¿no? La migración rural hacia los centros urbanos. Y están dadas las condiciones para implementar este cambio productivo, porque en tu trabajo haces mención a que los productores, corregime si no es así, los productores con menos recursos se les dificulta más hacer este tipo de transición y que esto podría llegar a beneficiar a los que tienen más recursos. Esto es así y, y bueno, y si es así, sí también haría falta un compromiso y un aporte por parte del Estado. Sí, yo creo que, bueno, me parece súper interesante que hayas traído eso, porque yo creo que la transición tiene que estar orientada y financiada por el Estado, ¿no? Porque justamente si esa transición no está orientada por el Estado, termina estando orientada por el mercado. Y donde la conservación y lo verde se termina transformando en un bien de mercado, bueno, vuelven a ganar los grandes, ¿no? Y así tenés, por ejemplo, no sé si sale un sello verde de producción sustentable del Delta, bueno, quienes tienen más capacidades para adaptarse a ese sello verde, siempre van a ser los grandes porque tienen mayor capacidad de poner capital para transformar la forma que tenían de producir.
En cambio, por ejemplo, los pequeños productores forestales quedan muy desfavorecidos frente a ese mercado que se abre, ¿no? Y pienso, por ejemplo, digo, en la producción forestal, que en algunas partes del delta tiene destino de exportación. Bueno, esa exportación termina teniendo ese sello verde de que es una gestión sustentable de esa forestación. Bueno, eso requiere una serie de pautas y de normas de conservación vinculadas a dejar un corredor verde, tener cierto manejo del ciclo de agua, con ciertas tecnologías, que eso los pequeños no lo tienen, y terminan de vuelta quedando mucho más atrás, digamos, ¿no? O sea, tras que ya hay una situación de desigualdad socioeconómica, bueno, me gustaría pensar que la transición hacia un sistema más sustentable sea una transición justa también, ¿no? Y que permita equilibrar ese desbarajuste y que no sea una nueva generación de desigualdades, no una nueva arista para profundizar las desigualdades sociales. Claro. Bueno, Julián, muchas gracias por el tiempo y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Es un gustazo poder venir a charlar con ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Julián Monques, licenciado en Medio Ambiente, sobre esta temática que, como decíamos, tanto preocupa a esta región, como son los humedales y las consecuencias que trae la quema de pastizales y la importancia de tener una ley que los proteja.